Hola a todos, hoy en este vídeo vamos a hablar sobre el futuro de Animal Crossing y un posible Animal Crossing nuevo para la Nintendo Switch 2. Primero quiero hablar un poco sobre cuándo creo que va a salir y tal, así basándome en varias cosas, y luego lo que yo querría para ese nuevo Animal Crossing, porque a ver qué cosas traen. Yo estoy bastante segura, no puedo decir al 100%, pero bueno, de que lo están ya preparando. Antes de empezar, quiero decir que estoy muy decepcionada con Nintendo. Esto ya lo hemos hablado en el stream de ellos que vimos juntos, el Nintendo Direct, y ambos Nintendo Directs me han decepcionado mucho. Solo hay un par o tres de juegos que me llaman la atención para la Nintendo Switch y todos van a salir para la Switch 1. Así que no me voy a comprar la 2 yo de momento porque no me parece nada interesante ni el precio ni los juegos que me están ofreciendo. Así que veremos si esto cambia o si se mantiene así. Yo de momento estoy fuera. Así como los juegos que me han medio llamado la atención de la Switch 1 son el Tomodachi Life, que lo quiero probar, que nunca he jugado. Luego también el Profesor Layton, a mí me ha gustado siempre mucho esa saga. El de Rhythm Paradise a mí me encanta. Y hay uno que es muy mono que se llama Witchbrook, pero también va a salir para PC y ese quizás me lo cojo en PC. Por lo demás, ya os digo yo que Nintendo a mí me tiene un poco, no sé, entre abandonar Animal Crossing y no sacar nada acerca del tema ni de ningún otro juego que me interese. Pero hablando de Animal Crossing, así como pensando un poco yo, que ya os lo he dicho algunas veces, creo que va a salir el nuevo Animal Crossing para 2027, ¿vale? ¿Y por qué todo esto? Porque si os fijáis y contamos así como las fechas, siempre han ido saliendo cada 7 años los Animal Crossings. A partir al menos de la Nintendo DS. Es verdad que al principio se pusieron un poco las pilas porque el primer juego salió para la GameCube de Animal Crossing en 2004, pero es que luego en 2006 ya salía el Wii World para la DS, que es el que yo primera jugué. Y luego en 2008 sacaron el de la Wii de Let's Go to the City, que este yo pues no lo probé. Luego, después del Wii World en 2006, 7 años después sacaron el New Leaf para la 3DS. A todo esto, luego 2 años después sacaron el Happy Home Designer, pues así como de decorar, ¿vale? Entonces, a partir de contando los años desde el New Leaf, salió exactamente 7 años después el New Horizons para la Switch y exactamente 2 años después, como el Happy Home Paradise, el Happy Home Designer. Entonces, para mí, están como siguiendo un patrón, ¿no? Que ojalá no lo mantengan y lo saquen antes, pero no entiendo a qué motivo siguen patrón de 7 años, porque me parece mucho, pero a mí me da la sensación de que están como siguiendo unas pautas, ¿no? Y no sé yo, al ser japoneses me da la sensación de que lo van a mantener, ¿vale? Y al no haber dicho nada del Animal Crossing, es que yo creo que lo empezarán a anunciar el año que viene, 2026, para 2027 que se lance para la Switch 2. Están perdiendo ventas un montón, pero bueno, ellos no sé qué objetivo tienen. Mi idea y mi especulación es que va a ser así. Y realmente para la Switch cuando se lanzó tampoco salió el Animal Crossing, salió varios años después. Así que yo creo que va por ese camino las cosas, por desgracia. Y a todo esto diréis, ¿el Pocket Camp ha salido? Sí, ya lo sé, pero creo que no lo cuentan. Cuentan como más tipo las consolas y el Animal Crossing que ha ido saliendo para cada consola. Entonces, pues nada, yo creo que así va a ser la vida. Y en cuanto a cosas que yo quiero que lleguen al nuevo Animal Crossing, son muchas, la verdad. Para empezar, me gustaría novedades en algo que no hayamos visto nunca, tipo vecinos nuevos, un nuevo bioma o sitio donde estar, que no sea pues ni isla ni pueblo, pues yo qué sé. Que puedas tener, o si no, que puedas tener distintas zonas, o sea, no como con diferentes estaciones, pero sí que quizás un poco más estilo a otros juegos que tienen pues una zona que tiene un desierto, una zona que tiene una selva, una playa, no sé, como más diversidad en cuanto a zonas también para decorar y pues más amplio. O sea, el tamaño de la isla no es que me parezca mal, no me importa si no es más grande la zona como que tengamos para decorar, porque ya me parece bastante. Pero sí que considero que estaría bien, no sé, algo añadido ahí. Estaría que en vez de estar solo en una isla, pues eso, lo que os digo, que estuviéramos en un pueblo y en una isla, o que tengas varios sitios o varias residencias, no sé cómo decirlo, y que eso implique que podamos tener más vecinos. O sea, por favor, 10 es muy poco. No entiendo por qué solo 10. O sea, que va más gente ahí. Que vivan en apartamentos, que vivan todos juntos, que compartan piso, yo qué sé, que hayan un montón de vecinos paseando por ahí y que te digan otras cosas, que tengan como más frases y más nivel como de personalidad, o quizás que pongan más tipos de personalidades, no sé, pero como que puedes interactuar más y hacer más cosas con ellos. Ya lo he dicho muchas veces todo esto, pero a mí me encantaría, por ejemplo, hacer planes con los vecinos, no sé, o sea, que te puedan invitar a comer o yo qué sé.
a tomarte un café con ellos, por ejemplo, en Fígaro. O sea, tú puedes ir con la gente que invitas a tu isla, pero no con un vecino le puedes decir, estás libre para tomarte un café ahora. Yo qué sé, que pongan una opción así. Sería divertido, ¿sabéis? Han salido como muchas conjeturas de cosas, de que en la nueva, o sea, en el nuevo Animal Crossing habrá como una gran ciudad y se va a poder tener coches y conducir y no sé qué. Yo esto no lo acabo de ver. Siempre he dicho que no acabo de ver Animal Crossing conduciendo, la verdad. O sea, no me pega. Me pega más como vida tranquila, sin coches ni estrés. Pero sí que es verdad que me gustaría que una ciudad tipo Let's Go to the City, que yo ese no lo he probado, volviera y sí que pudieras como pasear más como por tiendas o centro comercial, porque eso además también estaba en el New Leaf, creo que era, que había como centro comerciales ahí pequeñín, que estaban los stands y todo. Es verdad que ahora en el New Horizons teníamos la zona de acampada con stands de NPCs, pero me refiero, no sé, como un poco también que vuelva eso de centro comercial. Y otra cosa que me gustaría mucho es que volvieran los NPCs que sacaron. O sea, el doctorcito, Reseté, los policías que eran dos perros que estaban como en el portón. Hay un montón, Tortimer, que venga y haga algo. O sea, que no se vaya Canela, claro, pero no sé, como que hagan un remember de esta gente, es Sisebuto, toda esta gente eran muy divertidos, no sé. Y pues tampoco para que se queden en el olvido, ¿no? Que vuelvan. Eso sí que lo veo bastante probable que puede que lo hagan o que venga alguien de vuelta, ¿eh? Porque a veces con vecinos también lo hacen. Entonces, eso a mí me gustaría mucho, que hubiera como un mix ahí de todo. O sea, que este Animal Crossing fuera como un conjunto de todos los anteriores como mejorado y luego ya que sigan con la saga sacando cosas nuevas. Pero que unan todo lo que falta de los anteriores también del New Horizon, ¿sabéis? Para mí esto, o sea, es como lo principal que quiero que vuelva. Las frutas que sacaron, por ejemplo, también, que había durian y plátanos, creo que había, y cosas así. Importante. Eso me encantaría que volviera así. Pero sin que quiten cosas de jugabilidad actual como el buceo, por ejemplo, y esto que es nuevo de este Animal Crossing y también me gusta, obviamente. Entonces, así como un poco un mix. No sé. Esto sería como mi opinión en cuanto al futuro de Animal Crossing, que da la sensación que lo tienen abandonado, pero yo de verdad deseo que es porque están planeando algo nuevo para el 2027. Ojalá antes. Así que no sé, decidme vosotros en comentarios qué creéis al respecto, cuándo creéis que saldrá, si creéis que lo están desarrollando ya o no, qué cosas os gustaría ver de las que yo he dicho, de las que no he dicho. Y pues os leo en comentarios que quiero debatir un poco sobre esto también, que me dijisteis en directo que lo habláramos y me parece muy buen plan. Ahora que han habido estos directs tan decepcionantes, pues que hablemos un poco más sobre esto y el futuro de nuestra saga favorita, que para eso estamos todos expectantes. Así que nada, gente, voy a dejar por aquí mi botón de suscribiros por si queréis estar atentos aquí al canal, ver las islas que vamos haciendo, ver cómo jugamos también al Disney y os leo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.